Bien, y el Congreso Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica del año pasado destacó entre sus avances el uso del radiofármaco lutecio 177 en pacientes con cáncer de próstata metastásico. ¿Qué son los radiofármacos y cómo funcionan en nuestro país? Bueno, se lo preguntamos a la doctora Eva Hernández, jefe de la medicina nuclear de la Fundación Arturo López Pérez. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Y muchas gracias por esta entrevista con Mundo Plus Vanguardia. Hola, buenas tardes, Florencia. Gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, efectivamente nosotros los médicos nucleares usamos, la medicina nuclear se caracteriza por el uso de radiofármacos. En verdad es una sustancia radiactiva, simplemente, que se inyecta en el cuerpo del paciente y va a permitir el uso para el diagnóstico o para el tratamiento de ciertas patologías. El lutecio 177 en concreto es, como te decía, se usa para la terapia. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es marcar ese radiofármaco, esa sustancia que se presenta como un líquido transparente. Lo marcamos con una molécula que va a permitir dirigir ese lutecio 177 a las células que a nosotros nos interesa destruir. En este caso lo que nos ocupa hoy son las células tumorales en el cáncer de próstata. Por lo tanto, el lutecio 177 yo lo voy a unir al PSMA, se lo inyecto al paciente y va a ir a anclarse allá donde haya células tumorales de próstata. De ahí, una vez anclado, el lutecio 177 va a irradiar y va a destruir las células tumorales. Tiene la gran ventaja que tiene esta sustancia es que tiene una penetrancia, digamos que irradia con 5 milímetros de distancia, y esto permite centrarse o afectar simplemente a las células tumorales, respetando las células sanas que están alrededor del tumor. Claro, de alguna manera permite que esta sustancia vaya justamente a la metástasis y no a otro lugar del organismo. Exactamente. Va dirigido a las metástasis y se aplica en pacientes que ya tienen metástasis, o sea, polimetastásicos, varias metástasis en el cuerpo. Entonces, a diferencia de la radioterapia externa, que se limita a una zona del cuerpo, a una región, nosotros, al inyectarlo por vía sanguínea, podemos alcanzar todas las metástasis que están en el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Perfecto. ¿Y finalmente este radiofármaco solamente sirve para el cáncer de próstata con metástasis o podría servir eventualmente para algún otro tipo de tumor? En verdad, el lutecio 177 yo lo puedo unir a otras moléculas para que vaya a otro tipo de células. Se está estudiando, obviamente se ha visto que tiene muchas ventajas, por lo tanto se está desarrollando el uso en diferentes tumores, pero el que ya está establecido desde hace más de 10 años, que incluso está reconocido por la FDA, es el lutecio dotatate, que en verdad va dirigido a las células de tumor neuroendocrinos, también para pacientes con múltiples metástasis en el cuerpo. ¿Y cuál es la principal diferencia, si tuviéramos que determinarla, entre el lutecio 177 y el que acabas de describir tú? El lutecio 177 está en los dos casos. En verdad, yo uso la radiación que emite ese lutecio 177, pero yo lo fijo con una u otra molécula según la patología que a mí me interese. El PSMA es una proteína que se encuentra en las células tumorales de próstata, bueno, entre otras. Por lo tanto, cuando yo quiero tratar un tumor de próstata, ese lutecio 177 lo uno a PSMA. En cambio, si yo quiero tratar tumor neuroendocrino, ese lutecio 177 lo uno a otra molécula que tiene afinidad por las células neuroendocrinas tumorales. Perfecto. ¿Y cómo funcionan finalmente los radiofármacos en nuestro país? Porque tengo entendido que se están haciendo pruebas clínicas desde el año 2017. Sí, claro. Bueno, en verdad, a ver, el lutecio 177 es un elemento ya muy antiguo, como te digo, para los tumores neuroendocrinos ya lleva varios años aplicándose, ya forma parte del tratamiento estándar del paciente, no es de primera línea,
ya es para pacientes que ya están progresando con las terapias habituales, pero es cierto que hay unas grandes expectativas con el lutecio PSMA, que fue descubierto, lanzado en el 2015 con la Universidad de Heidelberg en Alemania, y que está dando muy buenos resultados, consiguiendo incluso respuestas completas en los pacientes. Ahora, como tú decías, estamos tratando de juntar evidencia clínica para ver cómo van a evolucionar estos pacientes que han respondido. Necesitamos más tiempo, más seguimiento para asegurarnos de que estos pacientes efectivamente se están curando o efectivamente se ha disminuido en gran parte la carga tumoral y no van a progresar dentro de unos años. Claro. Entonces, sí, no. Entonces, como tú decías y como se señala en los congresos, ahora el foco está puesto en el cáncer de próstata para ver cómo va a evolucionar, porque los resultados han sido hasta mejor de lo que se esperaba. Claro. Tengo entendido también que en Chile han tratado 41 pacientes con cáncer de próstata con metástasis. ¿Cómo ha funcionado eso? ¿Cómo ha sido su desarrollo, su evolución? En verdad lo tuvimos, o sea, se tuvo que implantar por medio de un protocolo clínico. ¿Ya? Claro, nosotros, bueno, la base de la medicina es todo siempre basarse en la evidencia, por lo tanto se propuso un protocolo clínico en el que se incluyeron ciertos pacientes y, bueno, con diferente tipo de respuesta, y ahora lo que se está haciendo es ver el seguimiento de estos pacientes. Claro. Podríamos decir finalmente que con esto es lo que se distingue de alguna manera la medicina nuclear, de la que usted es experta, de las otras especialidades de la salud. Efectivamente. ¿Por qué? Pues porque nosotros usamos radiación líquida que le inyectamos al paciente. ¿Ya? Entonces, en caso de que nos interese hacer el diagnóstico, que es lo más conocido, es los cintigramas óseos y el PET, nosotros le inyectamos radiación al paciente en muy poca dosis, ya, porque lo que nos interesa es la justa para tener una imagen diagnóstica, ¿ya? Pero ese fundamento o ese concepto en diferentes dosis, usando otro tipo de partículas, también funciona para el tratamiento. De hecho, lo más antiguo es el tratamiento con radioyodo, que aquí en Chile es muy frecuente porque hay una alta prevalencia de cáncer de tiroides. Y después del cáncer, después de la cirugía, viene el tratamiento con radioyodo, que es lo mismo, es yodo radiactivo, que va a tener afinidad, que le introducimos dentro del cuerpo del paciente y va a tener afinidad por las células de tiroides tumorales. Entonces, esto es una terapia muy estándar a nivel internacional, que viene de los años 50, pero ahora se están desarrollando nuevos radiotrazadores, en este caso el lutecio 177, pero también hay otros para ampliar el espectro de patologías que podamos tratar. ¿Y eso cuándo lo podríamos tener ya en las clínicas, por ejemplo? Yo sé que se está estudiando y está en una etapa más inicial, pero ¿cuándo ya podríamos tener la esperanza de tener este fármaco para todos en las clínicas? Claro. Aquí, mira, el tema es que el lutecio 177 se importa o de Alemania o de Estados Unidos, con lo cual ya es una limitante. El costo todavía hay que trabajar en eso, todavía tiene un costo elevado por la dosis. Son sustancias que se fabrican en radiofarmacias muy especializadas, por personal muy especializado. Como te digo, hay que incluir dentro del coste el flete del fármaco, pero yo creo que, a ver, el lutecio dotatate ya se está aplicando de forma rutinaria en distintas clínicas, y el lutecio PSMA yo creo que no va más que ir aumentando ya mismo, o sea, ya lo estamos viendo que cada vez tiene más interés, más aplicación. Y finalmente este radiofármaco podría observar quizás, para también poner más en contexto, el interior del organismo, pero sin ser tan invasivo. Exactamente, esa es una de las grandes ventajas.
al tener esa penetrancia o esa acción de unos 5 milímetros aproximadamente, pues permite proteger al tejido sano que está alrededor. Y son terapias que son muy bien toleradas por los pacientes. El lutecio dotatate para los neuroendocrinos en general se hace hospitalizado, pues porque la administración es más larga, porque al día siguiente tenemos que hacer una imagen, pero el lutecio PSMA se puede hacer de forma ambulatoria. El paciente se le hace la inyección y se marcha a su casa. Tiene que tener ciertas precauciones las primeras 24 horas por la radiación que tiene en el cuerpo, pero no presenta vómitos, no presenta ningún efecto secundario inmediato. No es tan invasiva como la quimioterapia. Exactamente. Y podríamos decir que con este tipo de avances que también se llegaron en el Congreso Anual de Oncología, se podría estar quizás un poco más cerca, un paso más adelante para poder curar esta enfermedad. Ojalá, ojalá. Eso es la intención. Como te digo, hasta ahora, en el lutecio dotatate tiene menos respuestas completas, pero el lutecio PSMA está dando muy buenos resultados y vamos a ver cómo evoluciona. Aquí lo que necesitamos es más evidencia, más tiempo. ¿Más tiempo? Sí. ¿Y cuál es el siguiente paso finalmente a nivel de estudios y de análisis? Pues aumentar el número de casos. Aumentar el número de casos y evaluar en qué momento se aplica. Nosotros, por lo que te explicaba, nos tenemos que basar siempre en evidencia. Por lo tanto, estábamos aplicándolo en pacientes que ya llegaban como tarde en el tratamiento. Son pacientes que, lógicamente, deben recibir su tratamiento estándar establecido y una vez que han progresado, pues se pasaban al protocolo. Ya lo que hay que ver, efectivamente, es en qué momento puede que vayamos subiendo la escala y lo podamos llegar a aplicar un poco antes. Claro. Y para ir cerrando esta entrevista, a ver si nos puede contar cuáles son los tipos de cáncer que justamente presentan una mayor mortalidad en nuestro país. Para poner el tema sobre... Mira, yo que no soy de aquí, tuve que aprender que aquí es muy frecuente el cáncer de vesícula. Y bueno, el cáncer de vesícula sí suele tener mal pronóstico. Entonces, bueno, esto sería, por ejemplo, un buen objetivo también para la medicina nuclear. Perfecto. Bueno, muchas gracias por esta interesante conversación, doctora Eva Hernández. Queremos agradecer también a todos nuestros invitados. Y bueno, nos despedimos y nos vemos mañana en una nueva edición de Mundo Plus Vanguardia. Que estén muy bien. En el mundo nacen nuevas formas.